I'm your favorite teacher, and in this video I'm going to explain the first grammar number 1 on page 75 of your books about past perfect. Este video es la explicación de su gramática referente al pasado perfecto. Let's start. Vamos a comenzar. Primero, ¿qué es el pasado perfecto? Bueno, ahí tenemos una pequeña definición. The past perfect describes an action that took place before another action in the past. Me dice que el pasado perfecto describe una acción que tomó lugar antes de otra acción en el pasado. Es decir, el pasado del pasado. Algo que ocurrió antes que otra cosa, pero estas dos acciones fueron en el pasado. Ok, ahorita con el ejemplo espero que quede un poquito más claro. Primero la estructura. What is the structure for the past perfect? Okay, we have the subject, then we have the auxiliary of the past perfect is have, for all the pronouns, for all people, have. After that, we have the verb in past participle, and finally we have the complement. Si se fijan ahí, se compone de 5 partes. El sujeto, que es la persona de la que estamos hablando. El auxiliar, en este caso, que va a ser have, que es el pasado del verbo have o el pasado participio de have. Después viene la acción. La acción vamos a tener que expresarla en pasado participio. Ahí como lo maneja y como estoy describiendo. Y finalmente el complemento o la información extra de la información. Y aquí tenemos un ejemplo. I had done my homework. Sujeto, I. Auxiliar, had. Verbo, el verbo base sería el do, pero aquí en pasado participio, que sería done my homework. En inglés sería I had done my homework. En español, este ejemplo nosotros lo interpretamos de la siguiente manera. Yo había hecho mi tarea. Repito, yo había hecho mi tarea. Este sería un ejemplo en pasado perfecto. Y aquí tenemos una pequeña nota. El I had o cualquier sujeto, cualquier pronombre con el had, podemos abreviarlo con el apóstrofe de. En este caso, I'd. Entonces puedo expresarlo I had done o solamente I'd. Tengo un ejemplo aquí refiriéndome a la definición que tenemos de pasado perfecto, donde me dice que es una acción que tomó lugar antes que otra acción. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta 2 tiempos verbales, lo que es el pasado simple, que es lo que ocurrió, y el pasado perfecto, que es lo que ocurrió antes de esa otra acción. Aquí tengo el ejemplo. I'd done my homework before my teacher told me. Yo había hecho mi tarea before, antes, my teacher told me. Antes de que mi profe me dijera. Si se fijan, las 2 oraciones están en tiempo pasado. Pero, primero, aquí lo estoy especificando, lo primero que ocurrió fue que mi profe me dijera. Aquí está el tiempo pasado. Pero antes de que ocurriera esta acción, ya había ocurrido otra. Ahí es donde se aplica el pasado perfecto. Yo había hecho mi tarea. Entonces, primero el profe me dijera, pero antes de eso yo ya la había hecho. Entonces, de esa manera es como actúa el pasado perfecto. Ahora, puedo expresarlo de manera inversa. Podemos expresar primero el pasado simple y después el pasado perfecto. Y no cambia la esencia. Before my teacher told me, I'd done my homework. Antes de que mi profe me dijera,
yo había hecho mi tarea. Primero ocurrió esto, por eso está en tiempo pasado, porque es lo primero que ocurrió. Pero antes de esto ocurrió otra acción, en este caso que yo ya había hecho mi tarea. De esta manera actúa el pasado perfecto. Como resumen, el pasado perfecto, para que os quede claro o en palabras más sencillas, sería lo que ocurrió antes de otra cosa que ya ocurrió, o sea, el pasado del pasado. La estructura sería el sujeto, el auxiliar siempre va a ser had y se puede abreviar con el apóstrofe de. El verbo va en pasado participio y el complemento, la información extra. Esta sería la estructura del pasado perfecto. Ejemplo, I'd done my homework, o aquí como la tengo ya subrayado. Y lo podemos combinar con el pasado simple, de modo de especificar. De hecho, esto sería lo un poquito complicado del tema, que ustedes tienen que identificar qué ocurrió en el pasado y qué ocurrió antes de esa otra acción. O si lo van a interpretar o a expresar de manera inversa, lo mismo, qué ocurrió en tiempo pasado y qué había ocurrido antes de esa primera acción. Entonces, el have lo interpreto como había. Yo había, nosotros habíamos, él había, etc. Eso sería en cuestión del pasado perfecto. Después viene ahí también, menciona dos palabritas que es referente al yet y already. Me dice que estas dos palabras las podemos utilizar muy seguido en el pasado perfecto. Ok, yet significa, lo interpreto en español como aún o todavía. Y la palabra already la interpreto como ya. Y ahí tengo las características de cada una. Dice, yet is often used at the end of the sentence. Ahí el yet generalmente o es seguido, usado al final de la oración. Y el already is often used after the auxiliar had. Me dice que el already lo vamos a utilizar después del auxiliar had. Y ahí tengo dos ejemplos. El primero, I haven't done my homework yet. El have es yo había, pero en este caso es la negativa. I haven't. Yo no había hecho mi tarea todavía. O yo no había hecho mi tarea aún. Y si se fijan, el yet viene en la parte final de la oración. Caso contrario de already. I had o I'd already done my homework. Yo había hecho mi tarea, pero si le agregamos el already, yo ya había hecho mi tarea. De esta manera actúa el yet y el already en el pasado perfecto. Entonces, esa es la explicación del pasado perfecto, sus estructuras con ejemplos y estas dos palabritas que generalmente se utilizan en este tiempo verbal, donde aquí les estoy explicando también ¿cuál es el significado? Ahí les dije, yet significa aún o todavía y el already ya. ¿Y en qué lugar se utilizan comúnmente? Yet al final de la oración y el already después del auxiliar had. Si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pueden dirigirse directamente conmigo o pueden esperar a la clase de resolución de dudas. Que tengan excelente día. Saludos, bye bye.